Buenos días. Voy a esperar un rato. Perdón, ¿me escuchan bien? Sí, profe, se escucha Ya, bien. muchas gracias. ¿Qué entraría en la primera prueba? Bueno, en realidad yo creo que ahí lo que vamos a hacer es un poco lo que son distribuciones muestrales, algo de estimación puntual y si es que alcanzamos un poco de intervalos de confianza. Eso es más o menos lo que más o menos proyectado en el tiempo. Ahora, ojo que aquí hay una evaluación previa, aquí un control, ¿ya? Un control que está programado. En ese control seguramente menos materia, digamos, ¿ya? Eh, la,
a lo mejor la primera evaluación que usted está refiriendo es respecto a la prueba, pero en respecto al control seguramente va a ser algo de instrucciones muestrales, lo que hemos estado revisando un poco, el uso de la tabla y todo eso, y si es que alcanzamos algo con intervalo, perdón, con estimación puntual. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Ya. Yo entiendo que esto automáticamente se graba, así que por lo tanto no tengo que hacer nada. Estaba mirando ahí, como esto siempre los cambia, estas cosas siempre las cambia, entonces por lo menos dice que se está grabando. Ahora, si alguno de ustedes eh, puede verificar eso, espectacular, porque así me ayuda también en ese sentido, pues. Ya hace rato que había dejado de usar esta tecnología, así que... Pero bien, damos comienzo entonces a la clase de hoy, ¿ya? Em, ya, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy día y de inferencia y procesos estocásticos. Entonces, eh, básicamente les voy a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos revisando el día de ayer, ¿ya? El día de ayer estuvimos trabajando básicamente con la tabla chi cuadrado y con la tabla t-student, ¿ya? Em, Todo esto se enmarca en lo que se conoce como el tema es distribuciones muestrales. Entonces, o distribuciones en el muestreo. Entonces, aquí básicamente lo que uno hace es identificar, ¿cierto? Cuáles son las distribuciones eh, de los, digamos, estadígrafos, ¿cierto? Que se desprenden de los parámetros desconocidos. Entonces, yo les decía que en este curso todo ronda un poco en torno a lo que es el promedio en la población, eh, la proporción en la población y la varianza en la población. Entonces, cuando uno hace inferencia, ¿ya? Cuando hace uno, digamos, el sentido que tiene hacer inferencia es para que eh, encontrar información, ¿cierto? A partir de una muestra, de una parte de la población, para, digamos, dar información sobre el parámetro, ¿ya? Sobre el parámetro. Entonces, cuando nosotros indagamos sobre una muestra, no nos interesa tanto lo que pase dentro de esa muestra, sino que el interés es que nosotros obtengamos información acerca de lo que pasa en la población, ¿ya? Entonces, el ejemplo que ha sido recurrente en el curso es que he utilizado como población a los estudiantes de la UTEM, los estudiantes de la universidad, y, eh, y de alguna forma he querido, por ejemplo, conocer cuál es su promedio de estatura o cuál es su promedio de edad, ¿ya? Entonces, ese dato, ese dato hay que entenderlo que es desconocido. O sea, bueno, hipotéticamente, digamos, se podría conocer porque uno podría tener, no sé, a lo mejor la información, la universidad la tiene y uno podría, pero eso equivale a lo mejor ir a una base de datos, ¿cierto? Y empezar a indagar toda esa información. Ya, vamos a suponer que no la tenemos. Entonces, eso significa que tenemos que buscar información sobre ese interés, que en este caso podría ser la estatura media o la proporción de alumnos que hace deporte, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, lo que uno hace habitualmente es tomar una parte de esa población, que podría ser un curso, que podría ser una carrera, o podría ser eh, estudiantes de cada una de las carreras, ¿cierto?, de la universidad, y eso puede generar una parte de la población, una pequeña parte de la población. Entonces, ese es básicamente el interés que tiene la inferencia estadística. Entonces, la inferencia estadística parte de la base que no se conocen los parámetros, ¿ya? Entonces, todo lo que nosotros o estamos haciendo es precisamente ¿para qué? Para luego indagar sobre el valor que puedan tener esos parámetros y hacer algún tipo de inferencia y posteriormente alguna decisión asociada a esa inferencia, ¿ya? Ya. Entonces, en la clase, como les comentaba, la clase de ayer, yo les mostré cómo se utiliza la tabla chi cuadrado y cómo se utiliza la tabla t-student. Entonces, acá
en este momento ustedes deberían estar viendo una guía que estoy proyectando que se llama Inferencia Estadística, guía 2 y ahí aparece, por lo menos, bueno, aparecen varios problemas, varios ejemplos o ejercicios, ¿cierto? De los cuales yo les voy a mostrar o les voy a desarrollar por lo menos los dos primeros para que ustedes vean, bueno, el tercero también podría ser, pero ahí, o el cuarto también, en realidad ahí igual se ve como interesante el cuarto. Entonces, les voy a desarrollar estos problemas para que ustedes vean cómo se deben aplicar las distribuciones muestrales en este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer, voy a trabajar sobre una pantalla, digamos, una hoja, ¿ya? Una hoja de, digamos, en donde yo voy a escribir y voy a ir desarrollando este problema, ¿ya? Yo acá tengo dos pantallas, ¿ya? Entonces seguramente mi vista va a subir o voy a empezar a mirar la pantalla de arriba, así que en ese sentido, digamos, si no estoy mirando frente a la cámara es precisamente por eso, ¿ya? Entonces ahora yo voy a cambiar la pantalla y me voy a trabajar en la pantalla que les mencioné anteriormente, ¿ya? Pero ustedes ven la guía, ¿no? Ok, sí, sí, ok. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces ahora yo me voy a pasar a una cuadrícula, que es en la cual voy a trabajar, ¿ya? Ya. Entonces ahora ustedes tendrían que estar viendo una cuadrícula, ¿cierto? Donde aparecen algunos elementos ahí para poder trabajar. Entonces, mire, el primer problema que lo voy a escribir por acá, ¿ya? Es, tengo una variable en la teoría, una variable X, ¿ya? Que se distribuye normal con una media de 5 y una varianza, perdón, desviación estándar de 10, ¿ya? Entonces, con esta distribución me pide calcular esto. Me dice calcular la probabilidad. Perdón, ahí creo que presioné algo que no tenía. Ahí, ya. Entonces, me pide calcular la probabilidad de que 3.2, ¿cierto? Esté menor que x menos 5 al cuadrado y sea menor que 38,4. ¿Ya? Entonces, este problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, primero, lo que tengo que tener claro es esto. Esta parte que está ahí, que la voy a marcar en rojo, esa parte, de alguna forma, ¿cierto? Yo debo entender de qué se trata eso. Entonces, esto es donde se ocupan las distribuciones muestrales. ¿Ya? Ahí están lo que nosotros hemos conversado en clases anteriores. ¿Ya? Entonces, ahí es donde yo tengo que necesariamente tener claro cómo debo operar con esto. Ya. Esta variable, ¿cierto? Esta variable que es la que está de alguna forma apareciendo ahí, eh, ya, esa normal con media 5 y deviación estándar 10 es la que voy a usar aquí. Entonces, voy a recordarles algo, ¿cierto? Entonces me voy a cambiar nuevamente de pantalla porque les voy a recordar algo que va a permitir poder resolver esto, ¿ya? Entonces ya voy a retornar aquí, pero primero les voy a recordar algo. Miren, cuando nosotros estuvimos hablando de esto, ahora me voy al apunte. Entonces, si ustedes se fijan acá, ¿cierto? Ahora deberían estar viendo ustedes el apunte que yo les muestro en clase. Si no es así, ustedes me van diciendo, ¿ya? Entonces, miren, acá tengo una variable que está compuesta, ¿cierto? De las z son variables normales, ¿ya? Distribuciones normales. Está compuesta de variables al cuadrado normales. Entonces, debo entender que una chi cuadrado, que es una variable, esta variable que está allí, ¿cierto? La variable x, que se sirve de chi cuadrado, corresponde a variables normales al cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero resolver un problema como el que yo les mencionaba anteriormente, puedo hacer uso de esta propiedad, ¿ya? Bueno, cuando dicen teorema, ¿ya? Cuando en general, digamos, en todo lo que tiene que ver con los contenidos matemáticos, estadísticos, los teoremas son sinónimos de em, propiedades.
Entonces, con esta propiedad, ¿ya? Con esta propiedad yo tendría que ser capaz de poder resolver lo que anteriormente les presenté. Entonces, fíjense la forma que tiene. Es x menos la media y dividido en la varianza, ¿ya? Y esto está al cuadrado. Entonces, por lo tanto, esa variable que está formada por la variable original, que sería la variable normal que está en el problema, se le resta su media, se le va al cuadrado y se divide por la varianza, se distribuye a chi cuadrado. Entonces ahí yo lo que tengo que entender es que esta variable, ¿cierto? Esta nueva variable está construida en base a variables normales al cuadrado, ¿ya? Que es básicamente lo que yo les mostraba anteriormente. O sea, si ustedes se fijan ahí, variables normales al cuadrado dan chi cuadrado, ¿ya? Ahora, claro, si yo sumo, eh, por ejemplo, aquí hay una suma de k variables. Entonces, una primera variable, una segunda, k variable. Entonces, la distribución chi cuadrado aquí tiene k grados de libertad, que sería lo que aparece acá abajito, ¿ya? Entonces, esa misma que está ahí arriba, entonces es chi cuadrado con k grados de libertad, ¿por qué? Porque aquí estoy sumando k variables. O sea, por ejemplo, si estuvieras sumando 2 ahí sería 2. Si estuvieras sumando 5 ahí sería 5 grados de libertad, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, entonces aquí con esto yo tendría que entender que el problema que me están consultando tiene que ver con esta distribución, ¿ya? Entonces, mire. Ahora me voy a retornar a la hoja nuevamente para mostrarle, eh, y ahí estoy por acá. Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Se fijan? Ahí está. Entonces, yo lo que tengo que anotar, ahora lo vamos a anotar, es lo siguiente, que eh, por la propiedad, ¿cierto? La propiedad que dice. La propiedad dice lo siguiente. Dice que cuando yo tengo una variable y, ¿cierto? Que es igual a una x, que es normal, menos su media, eso al cuadrado, perdón, eso ahí, fuera de práctica y con el asunto, así que por eso se me voy a usar otra. Entonces, digamos, aquí está la regla, por aquí en algún lado vi la regla yo. Entonces, ya. Entonces ahí, si yo tomo y lo leo y cierto, y hago esto, entonces esta cantidad se distribuye ahora, no normal, porque originalmente venía de esa normal, entonces ahora se distribuye chi cuadrado. ¿Ya? Y dice que esto se distribuye con un grado de libertad. Esto, si ustedes se fijan, es lo mismo que estaba en la lámina. Entonces ahora yo eso mismo lo voy a transformar aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y aquí va la solución del problema. Entonces, la solución del problema va a ser, entonces, aquí ya tengo la primera parte. ¿Se fijan ustedes que está x menos la media? Aquí el 5 es el 5 de la media. Por lo tanto, ahí digamos, está resuelta esa parte. Entonces yo diría lo siguiente. Esto va a ser la probabilidad de. Entonces, por alguna razón se congela en un rato, así que vamos a tener que. Entonces, va a ser 3,2, ¿cierto? Menor que, paréntesis, x menos 5 al cuadrado, menor que 38,4. Ya. ¿Por qué lo hice tan grande? Por lo siguiente. Porque ahora voy a dividir todo por la varianza, ¿cierto? Que esta es la división estándar. Por lo tanto, aquí las divisiones serían así. Entonces, esto va a quedar dividido ahí. Esto también va a quedar dividido. Ya voy a poner una raya de división. Voy a, voy a borrar ahí porque no quedó tan bien eso. Entonces, eh, ahí, ¿cierto? Divido aquí. Voy a dividir aquí también. Y divido acá.
638.4 y lo dividimos por, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir por esa cantidad, que en el fondo es esa cantidad al cuadrado. O sea, en el fondo aquí lo que tendría que hacer yo es dividir por 10 elevado a 2. Aquí 10 elevado a 2 y 10 elevado a 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendría que yo decir? Bueno, esto va a ser la probabilidad de... bueno, entiendo. Entonces, aquí tendríamos ya. Entonces, esta cantidad, ¿cierto? La vamos a dividir. Yo voy a usar una calculadora que tengo por aquí a mano y nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces, va a ser 3. Aló, buenos días, profe. Perdón, sí, dígame. Una consulta. El Dígame. primer valor es 13.2, si no me equivoco. Ya, ya déjeme chequearlo. Sí, sí, toda la razón, toda la razón. Perdón. Ya, déjeme, lo voy a. Ya, ahí estamos. Muchas gracias. Ya, ahí sí. Entonces ahora lo que voy a hacer la división, ¿cierto? Entonces sería el 13.2 lo divido por 100 que sería el día al cuadrado. Eso da 0,132. Claro. Entonces, eso quedaría aquí, 0,132. Ya. Esta cantidad, esta cantidad yo la podría cambiar porque esa cantidad ahora tiene lo siguiente. Ahora, esa cantidad sería como la I. Todo esto sería esa I que está apareciendo aquí, esa. ¿Ya? Entonces, finalmente, esto yo lo podría cambiar, ¿cierto? Decir, ya, esto es una chi cuadrado con un grado de libertad, ¿ya? Entonces, podría usar directamente eso, ¿cierto? Y poner esa terminología, o sea, poner aquí un chi cuadrado con un grado de libertad, ¿ya? Menor que, entonces ahora tengo que hacer la otra división. Entonces, esa otra, bueno, ahí claramente va a ser 0,384, ¿cierto? Ya no hay que hacer más división ahí. Entonces, 0,38,4, ¿ya? Entonces ahora, esta cuestión, al igual que como lo vimos en clase, ¿cierto? Ahora hay que resolverlo y si ustedes se acuerdan, esto lo hacíamos de la siguiente forma. Decíamos, como estos son áreas, ¿cierto? Entonces sería la probabilidad de que el chi cuadrado sea menor a 0,384, ¿cierto? Eh, menos la probabilidad de que el chi cuadrado, ya, estos siempre son chi cuadrados con un grado de libertad, ¿ya? Un grado de libertad ahí, un grado de libertad ahí. Sea menor que, lo voy a poner acá, 0,132, ¿ya? Entonces, eso finalmente, yo lo que tengo que hacer ahora es buscar estos valores en la tabla, ¿cierto? O en el GeoGebra y agregarlos allí. Entonces, eh, ahora viene la parte de revisarlo en la tabla, pero ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran ustedes comentar antes de pasar a la tabla o pasar al GeoGebra? Ya, entonces, ahora voy a poner la tabla. Entonces, vamos a... eh, en este momento estoy buscando la tabla, ¿cierto? Para poder disponerla ahí en la pantalla para que veamos y después lo podemos comprobar con el GeoGebra, ¿ya? Entonces, en eso estoy en este momento, ¿ya? Estoy buscando en la parte de archivo la tabla. Y aquí está el formulario. Entonces, antes de hacer digamos, digamos, cambio de pantalla, voy a ubicarme en el archivo cuadrado, ¿ya? Ya. Entonces ahora ya estoy en el archivo cuadrado. Entonces ahora me voy a cambiar de pantalla y ahí estoy, digamos.
Y aquí está, ¿ya? Entonces, estoy aquí. O sea, un grado de libertad, ¿cierto? La vamos a ampliar un poco a ver si... eh, ahí estamos, ¿ya? Entonces, ahí está un grado de libertad, ¿eh? Ese es el primero. Entonces, ahora yo lo que tengo que hacer, de acuerdo a lo que encontré, es 0,38, ¿cierto? 0,38. Ya, entonces, a ver, esto era, ya, 0,38, 0,38. Entonces, estos valores no están, ¿se fijan ustedes? No están, porque el 0,38 tendría que estar por aquí, entre el 0,25 y 0,75, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que hacer? Bueno, aquí está, digamos, eh, obligado, ¿cierto?, a hacer la interpolación. Entonces, como les comentaba, la interpolación puede ser eh, trabajando con estos dos valores, ¿cierto? Que en este caso sería el 0,25. Esto para la interpolación ustedes usan estos dos puntos, 0,25 y 0,10, y 0,75 y 1,32. Y de ahí sacan el valor que andan buscando, que sería el 0,38. ¿Ya? Entonces, como no está, eh, igual puedo hacer la interpolación para que, digamos, en forma manual, pero en realidad no sería tan conveniente, digamos, yo les he dicho que ojalá lo hicieran con una calculadora y cosas así, ¿ya? Entonces, voy a hacer lo siguiente, me voy a cambiar y ¿para qué? Para poner el GeoGebra, ¿ya? Y mostrarle con el GeoGebra cuáles serían los valores, ¿ya? Entonces, como no está en la tabla, entonces lo voy a hacer con el GeoGebra. Entonces, ahora, déjenme... eh, Ya, entonces ahora voy a mostrarles el GeoGebra, ¿ya? Y vamos a ver cómo queda ahí con el GeoGebra. Entonces, ahí está el GeoGebra en este momento. Entonces, la chi cuadrado, la que aparece ahí, entonces aquí yo tengo que cambiar los grados de libertad. Ahora los grados de libertad son uno. Entonces, un grado de libertad. Perfecto. Ahí está el grado de libertad que pedía esta. Entonces, ahora dice que esto tiene que ser lo que está a la izquierda, ¿se fijan? Entonces aquí este número, el 2,4, lo debo cambiar por el primer valor que yo encontré, que es el 0,384. 0,384, ¿ya? Entonces, ese es el valor que nosotros obtuvimos en la primera parte. Ya, lo voy a anotar yo, ¿ya? Eso da 0,4645. Lo voy a anotar acá donde estoy trabajando y después se lo muestro yo. Entonces, ese va a ser 0,4645. ¿Ya? Lo anoto y ahí, de ahí les comparto la pantalla que en donde estoy anotando. Ya, después el otro valor, ¿cierto? También está, digamos, hacia la izquierda, pero el valor ahora es distinto, porque ahora el valor es, es 0,132, 0,132, ¿ya? Y si ustedes ven ahí, el valor que está mostrando esto es 0,2836. Entonces, 0,2836, ¿ya? Entonces, ya, una vez que ya vi eso, ahora me voy a pasar a la pantalla donde escribí esto y les voy a mostrar cómo quedó eso. Ya, entonces ahí está, ¿eh? Entonces, esos valores, como les decía, bueno, primero hay que entender que las tablas no necesariamente vienen tan completas como para poder sacar todos los valores. Entonces, ¿cómo lo pensábamos resolver o cómo lo pienso yo resolver? Llevar una computadora nomás y que ahí se puedan ustedes sacar el valor que sea digamos, en la aplicación GeoGebra, ¿ya? Entonces, una vez que ya tengo esto, ¿ya? Simplemente lo que tengo que hacer es la diferencia correspondiente, ¿cierto? Que sería 46,45 menos 28 o punto 28, 36. Y eso da 0,1809. Entonces, este resultado será 0,1809. Y eso es lo que se pide, eso es lo que se estaba buscando. ¿Ya? Esa es la forma como se abordó. Este es el problema número uno de esta guía
Ahora, esto está disponible eh, en Canvas por si acaso, ¿ya? O sea, si ustedes van a Canvas, ¿cierto? Eh, lo pueden revisar, ¿ya? Creo que el módulo aparece como talleres, y ahí aparecen todos los talleres que estoy viendo aquí yo, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar, digamos, respecto de este problema que les estoy resolviendo? ¿Se entendió cómo se resolvió? Disculpe una duda. Sí, dímelo. ¿De dónde se saca el grado de libertad uno? Ah, ya. Lo que pasa que aquí, bueno, primero veamos, este es nuestro problema original, ¿cierto? 13.2, ¿cierto? Y x menos 5 al cuadrado. Entonces, mira, cuando yo reviso esto, ¿cierto? Lo tengo que considerar con lo siguiente. Mira, aquí yo tengo la distribución de probabilidad, ¿cierto? Chi cuadrado, ¿ya? La distribución muestral. Entonces, mira, si aquí tengo la suma de 1, 2, k. Esto tiene k grado de libertad. O sea, sumé una normal, otra normal, otra normal, hasta k normales. K grado de libertad. ¿Ya? Si tengo dos, o sea, si sumo dos normales, tengo 2 grados de libertad. Y si tengo solo una normal, tengo 1 grado de libertad. Entonces, en este caso, ¿cierto? Se refiere aquí solamente hay una normal, o sea, solamente una variable normal, que sería esa. ¿Ya? Si yo tuviera otra y la estuviera sumando con esta, tendría 2 grados de libertad. Y así sucesivamente. De ahí salen los grados de libertad. En este caso, ¿cierto? El problema que nosotros estábamos revisando es una sola distribución normal que está al cuadrado y esa da un h cuadrado con 1 grado de libertad. Si tuviera dos, serían 2 grados de libertad y así. Ok, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Ahora vamos a hacer el problema número 2, ¿ya? El problema 2, les voy a mostrar cómo se resuelve el problema 2. Entonces, ahora voy a la guía nuevamente y les voy a mostrar el problema número 2. Ya, entonces, en este momento deberían estar viendo el problema número 2, que es lo mismo, una normal, ¿cierto? Que, eh, que es normal con media cero y deviación estándar 4. Y lo que se pide es encontrar esa probabilidad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Mire. Entonces, déjenme copiarlo, lo voy a copiar yo y les voy a mostrar inmediatamente, una vez que ya tengo copiado el problema, lo vamos a trabajar en la hojita esta que yo donde comienzo a trabajar, ¿ya? Entonces, el problema 2 dice que la variable x se distribuye normal con media cero y deviación estándar 4. ¿Y qué es lo que me pide? Me pide calcular lo siguiente, la probabilidad de que eh, el valor 0,408, ¿cierto? Y la variable está al cuadrado, x cuadrado, y menor a 20,08. Eso lo estoy copiando y ahora les muestro cómo lo vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, me voy a cambiar a la hoja donde estoy. Ya, aquí estoy. Ya, aquí estoy. Entonces, aquí tengo la variable, esta es la variable normal. ¿Ya? Esa es la variable normal. Ahora, si ustedes se fijan, aquí es una sola. ¿Ya? Hay una sola variable normal. Entonces, la variable, que es la misma que está aquí, está al cuadrado. Por lo tanto, esa variable automáticamente, al estar al cuadrado, pasa a ser una chi cuadrado. ¿Ya? Una chi cuadrado. Entonces, esto de aquí necesariamente tiene que ver con una chi cuadrado. Pero hay que tener cuidado porque no es completamente una chi cuadrado todavía. ¿Por qué? Porque requiere de otro elemento. ¿Cuál es? Entonces, vamos acá y les voy a mostrar qué es lo que necesito hacer para que se transforme en chi cuadrado. Y aquí van a ver ustedes lo siguiente.
Para que se transforme en chi cuadrado, yo tengo que hacer esto. A la variable que está al cuadrado le resto su media y lo divido por su varianza. ¿Ya? Y ahí se transforma en un chi cuadrado con un grado de libertad. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer aquí? De la siguiente forma. ¿Ya? Entonces, aquí, si ustedes se fijan, esa variable que está aquí ya está prácticamente, o sea, ya tiene el cero. En el fondo es como, veamos la solución aquí. Entonces, esto sería probabilidad, ¿cierto? De 0,408 menor que. Entonces, esto es x menos cero al cuadrado. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo x cuadrado. Menor que 20,08, ¿cierto? Ahí, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan ya, eso ya incorporó o está incorporada la media de esta variable que es cero. Entonces, lo único que falta en esto es la división. Entonces, si yo hiciera la división aquí, entonces empezaría, por ejemplo, aquí, ahí hago una división, aquí hago otra división, ¿cierto? Y aquí hago otra división. Entonces, la división que debe ser ahí es la siguiente. Tengo que dividir por la varianza. Entonces, como esto es la división estándar, entonces divido por 4 al cuadrado ahí, 4 al cuadrado ahí y 4 al cuadrado ahí. ¿Ya? Entonces, esta nueva variable, ¿cierto? Esta nueva variable, la que se formó aquí, en esta parte, ¿sí ven? Esa parte de ahí. Esa, esa sí es chi cuadrado. ¿Ya? Entonces, y es un chi cuadrado con un grado de libertad. ¿Ya? La que estaba originalmente ahí no. Mientras no, mientras no estuviera dividida por su varianza, no podría ser chi cuadrada. Entonces, esta no, sino que ahora ya, al ser dividida o al estar dividida por la varianza, automáticamente pasa a ser una chi cuadrado con un grado de libertad. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Lo mismo anterior. Perdón, vamos a cambiar de color. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es probabilidad de. Entonces, hago la división, ¿cierto? Hago la división. Entonces, aquí es 0,48 o 0,408 y lo divido por 16. Eso da 0,0255. Entonces aquí anoto eso. eh, 0,0255. Ahí, ya. Esta variable que está ahí digamos, en el aparentemente recuadro, ¿cierto? ¿Cierto? Es una chi cuadrada. Por lo tanto, yo podría cambiarla y decir, ya, esto es una chi cuadrado con un grado de libertad. Menor que. Entonces ahora hago la otra división. 20,08 y lo divido por 16. Entonces eso da 1,25,5. Entonces esto da 1,255. ¿Ya? Entonces eso es lo que tengo. ¿Ah? Eso es lo que tengo hasta el momento. Entonces aquí tendría, vamos a borrar un poquito aquí, que quede bien eso. Entonces 1,255. Ya. Entonces ahora es lo mismo. Entonces, para calcular esta probabilidad, tendría que hacerlo así. Entonces, probabilidad de la chi cuadrado con un grado de libertad sea menor a 1,255 menos la chi cuadrado, ¿cierto? Sea menor, con un grado de libertad, sea menor que 0, sea menor que 0,0255. ¿Ya? Entonces ahora esto es tabla y esto también es tabla. ¿Ok? Esto, ahora lo que hay que revisar es la tabla. Entonces, igual, le voy a revisar si efectivamente la tabla permite encontrar ese número. Ya, seguramente tengo la tabla. Ya, me voy a mantener aquí y voy a subir la tabla para que la tengan
la podemos mirar y vemos que si efectivamente se puede hacer o no. Eh, y entonces, ahora les voy a mostrar, ¿cierto? La tabla. Entonces, la tabla que está aquí, ya la voy a mostrar. Entonces, ahí estamos con la tabla. Entonces, si nos fijamos en la tabla, ya, eh, pasa lo siguiente, digamos. Aquí, si ustedes se fijan, tengo que buscar los valores eh, 1.20 1.255. ¿Ya? Entonces, lo mismo, se fijan ustedes que aquí, por ejemplo, el valor tendría que estar aquí adentro, en este rango. Entonces, lo mismo, se puede hacer una interpolación ahí para encontrarlo. Y el otro es el 0,255. Entonces, 0,255, eso tendría que estar, es por aquí también. A ver, no, 0,255 debería estar aquí, ya en este mismo rango. ¿Ya? Y el 1 y entonces estaría entre 0,1 y 0,25. ¿Ya? Y el otro caso, el 1.255, estaría entre 0,25 y 0,75. Entonces, ahí voy a aprovechar y les voy a explicar un poco cómo tendría que ser esa interpolación. Entonces, voy a hacer una pequeña observación acá en la hoja, voy a anotar algunos datos y les voy a mostrar. Insisto, esto no tienen que hacerlo de forma manual como lo voy a hacer yo, sino que lo que tienen que hacer es tratar de hacerlo de forma con la programación de la calculadora. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toman los valores, ¿cierto? Donde esté el número que uno busca. Entonces, voy a partir con el más pequeño, que es el 0,0255, ¿ya? 0,0255. 0, ya les voy a mostrar lo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, lo que hago es ubicar ese número. Entonces, ese número estaría entre, según la tabla, en, en la probabilidad sería 0,1 y el valor, el 0,1 diría 0,0155. 0, punto 1, no, sería otro 0 ahí, 0,158. Ya, ya. El otro valor que necesito es el 1,255. Lo mismo, entonces ese 1,255 está entre. Entonces, si yo miro, va a ser entre 0,25 y 0,75. ¿Ya? Entonces, pongo 0,25, ¿ya? 0,25. Ah, pero aquí me faltó algo más que tengo que agregar. ¿Ya? 0,1, ¿cierto? Y 0,25 y 0,10, 15, 0,10, 15. Ya, estoy anotando los puntos para encontrar lo que necesito encontrar, ¿ya? Entonces, por eso que ustedes no están viendo en este momento eso, pero yo les voy a mostrar una vez que ya termine de anotarlos para que eh, les explico cómo funciona esto de la interpolación, ¿ya? Y 0,75, 0,75 y 1, 3, 2, 3. Ya, miren. Ahora les voy a mostrar qué es lo que hice. En el fondo lo que hice fue lo siguiente. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Los valores, el primer valor que era el 0,2, perdón, el 0,0255 se encuentra aquí, entre estos dos. Entonces, tomé el 0,1 con el 0,0158 y el 0,25 con el 0,1015, ¿ya? Y el otro número era el 1,22, perdón, 1,255. Y ese número está aquí, entre estos dos. Entonces tomé el 0,25 con el 0,1015 y el 0,75 con el 1,3233. Ya, entonces ahora les voy a mostrar dónde está eso, dónde lo anoté.
Ya, ahí está, ¿ven? Entonces, el 0022 está entre esos dos números y esos dos números. Entonces, ¿qué es lo que se hace? O sea, la interpolación, ¿qué diría? Que con estos dos puntos se forma I igual mx más n, una recta. Lo mismo acá. Acá I igual mx más n. Y con esas rectas, ¿cierto? O sea, acuérdense ustedes que esto, como son dos puntos, por dos puntos pasa una recta, y después simplemente yo tengo que saber, digamos, como yo lo que necesito es el x, que si ustedes se fijan, en el lugar del x yo puse los porcentajes, 0,1, 0,25, 0,25, 0,75. Entonces, en el lugar del x, para el i respectivo, o sea, en este caso, este número, el 0,0255 sería el i. Entonces, una vez que encontré el m, el n, simplemente sustituyo el i y me da el x. ¿Ya? Y esa es la forma de hacer la interpolación. ¿Ya? Por si alguien está preocupado un poco de que tiene que hacerlo manual, bueno, así sería la forma de hacerlo manual. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta, algo que no quede claro ahí? Ya, entonces, como no vamos a hacer la interpolación, sino que lo que voy a mostrarle es usando el GeoGebra, entonces ahora me voy a pasar justamente al GeoGebra. Eh, Primero voy a poner eso primero. Mm, Entonces, ahora voy a compartirles la pantalla con el GeoGebra. ¿Ya? Entonces, el GeoGebra está aquí y lo vamos a compartir. Entonces, ahora lo que tengo que hacer, lo mismo, es un H cuadrado, ¿cierto? Con un grado de libertad. Y ahora la misma historia, digamos, son las probabilidades hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cambio ese número, ¿cierto? Y ese número ahora es 0,0255. 0, 255. 255. Entonces, ese número, ¿cierto? Al calcularse la probabilidad, está dando 0,126,9. 126,9. ¿Ya? Entonces ahora me falta el otro número. Entonces el otro número lo cambio acá y ahora lo que yo necesito es buscar el siguiente número, que es el 1,255. ¿Ya? 255. ¿Ya? Ese número, en términos de la probabilidad, da 0,7374. 73,74. ¿Ya? Ya. Eso yo lo anoté en el lugar donde estaba originalmente trabajando. Así que ahora me voy a pasar a esa pantalla y les voy a mostrar cómo quedó eso. Entonces ahora estoy. Ya. Entonces ahora, si fijan ustedes, ahí anoté 0,7374, que lo encontré en GeoGebra, y 0,1269. Entonces ahora simplemente lo que tengo que hacer es hacer la diferencia. 0,7374 y le resto 0,1269. Entonces eso da 0,61, eh, 0,61, aquí lo vamos a anotar, 0,6105. Y esa es la probabilidad que se necesitaba o se buscaba. ¿Ya? Entonces, ahí hay otro ejemplo, otro problema, ¿cierto? Donde se está usando la tabla chi cuadrado. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que requieran que se clarifique un poco más? Ya, entonces, bueno, aquí en la hoja siguiente, ahí está, esta hoja, o este donde yo estoy rayando, va a quedar disponible. Esto se transforma después en un PDF y este PDF se sube a la plataforma también. ¿Ya? Entonces, va el video más los apuntes que yo estoy trabajando. ¿Ya? Entonces, ahora voy a pasar a ejemplificar, o por lo menos a trabajar un tercer ejemplo, ¿ya? Que sería el que ahora voy a mostrarles. ¿Ya? Entonces,
Entonces, el tercer ejemplo podría ser el que está aquí, ¿ya? Y seguramente voy a trabajar con él, ¿cierto? Para ustedes vean que ahora el parámetro, ¿ya? El parámetro que se está utilizando es ese cuadrado, ¿ya? Ese cuadrado, hay que ver ahora cómo se puede relacionar, ¿cierto? Ese cuadrado en términos de cuál es la distribución que le corresponde. Entonces yo voy a mostrarles a ustedes cuál es la distribución del ese cuadrado. Entonces, para poder calcular las probabilidades, si ustedes se acuerdan, cuando se hacían cálculos de probabilidad, uno tenía que saber bien cuál es la distribución de la variable. Y ahí recién puede calcular probabilidad. Entonces, uno podía encontrarse con una variable binomial, entonces usar la distribución binomial. Uno se podía encontrar con una variable exponencial, usa la variable exponencial. Y así sucesivamente. Entonces, estas distribuciones, o en este caso, estas variables aleatorias, que vimos que la media, la varianza, son variables aleatorias. Por lo tanto, esta variable aleatoria tiene su distribución. Entonces, ahora yo les voy a mostrar dónde está el dato o dónde está la información para encontrar esa distribución. Entonces, ahora me voy a pasar a los apuntes y les voy a mostrar dónde está eso. Entonces, si ustedes se fijan aquí, aquí hay una expresión. ¿Ya? La expresión es n-1 s cuadrado dividido en sigma cuadrado. Y eso se distribuye chi cuadrado y ahí está lo que ahora está, n-1. ¿Ya? N-1. Entonces, esa cantidad es la que tengo que formar, ¿cierto? Para poder aplicar la chi cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer en el problema, ¿ya? Entonces, voy a pasar nuevamente el problema, ¿cierto? Y em, ahí ya está. Entonces, voy a mostrarles, ahí está el problema. Entonces, yo lo voy a copiar en una hoja acá en donde estoy trabajando, ¿ya? Este es el problema número 3. Entonces, el problema número 3 dice que ese cuadrado es la varianza, bueno, entiéndase que es la varianza muestral, y el n es 6, ¿ya? El n es 6, o sea, ahí aparece, dice, en el enunciado dice ese cuadrado, ¿cierto? O sea, ese cuadrado, la varianza de una muestra aleatoria, MA es la abreviación de muestra aleatoria. Y el 6 entre paréntesis, ¿cierto? Se refiere a el tamaño de la muestra, el n, ¿ya? Entonces, y dice que esta variable tiene una distribución con una media desconocida. Entonces, en el fondo, aquí tendría que yo tomar en cuenta que estoy trabajando con una media desconocida, ¿ya? Y em, una varianza de 12, ¿ya? Entonces, su varianza es 12. Entonces, eso es lo que voy a ver si puedo anotarlo acá. Algo pasó aquí. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, lo que se hace aquí es esa varianza, ¿cierto? Esa varianza que está ahí, hay que transformarla, ¿ya? ¿Y de qué forma se transforma? De la siguiente forma. Entonces, ahora les voy a mostrar qué tengo que hacer para poder resolver el problema. Entonces, aquí, vamos acá. Entonces, lo que tengo que hacer es el n6, por lo tanto, sería n-1 serían 5. 5, la s cuadrada que no conozco, ¿cierto? La s cuadrada que aparece ahí, y sigma cuadrado, a mí me dicen que la varianza es 12, entonces sigma cuadrado es 12. Y ahí recién, ¿cierto? Podré aplicar o de alguna forma ir a la tabla chi cuadrado y resolver eso, ¿ya? Entonces, vamos acá. Eh, Entonces, vamos a pasarnos ahora a esto. Ahí, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tratar de ver cómo resolver esto. Ya, aquí se me congeló por alguna razón, no puedo activar la pantalla, así que puede que. Entonces, n igual 6. Bueno, en este momento tendría que estar viendo usted la hojita cuadriculada, ¿no? ¿Está bien?
Sí, profe. Ya, muchas gracias. Entonces, déjeme, se me desactivó el lápiz. Entonces, déjeme ver aquí. Un segundito ya. Mientras, si puedo arreglar esto. Mm, ya. Parece que tengo algunos problemas. Voy a intentarlo con otra aplicación, ¿ya? Que no puedo mover el. Entonces, sí, entonces voy a intentarlo hacerlo así. Entonces, la varianza, ¿cierto? Es igual a 12. Entonces, ¿qué tengo yo? Lo que tengo es lo siguiente. Lo que tengo que formar, ¿cierto? Es una expresión que es de la forma siguiente. Es paréntesis n menos uno, ¿cierto? S cuadrado, y esto dividido por eh, sigma cuadrado. Con sigma cuadrado, ¿ya? Entonces, esa cantidad es la que tengo que obtener. Entonces, el n es 6, por lo tanto, aquí serían 5, ¿cierto? Por el S cuadrado, y esto dividido, el S cuadrado, esto a su vez dividido por los 12, que sería, dice el problema que la varianza es 12, entonces sería 12 aquí. Entonces, esto eh, se distribuye de forma eh, chi cuadrado, ¿cierto? Y ahora, aquí viene lo interesante, porque aquí los grados de libertad son esos. Entonces, en este caso, los grados de libertad son 5, ¿ya? Son 5 grados de libertad, ¿ya? Entonces, eso es lo que en estos momentos tendría. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que hacer lo siguiente, tengo que calcular una probabilidad. La probabilidad que me piden, ¿cierto? Es la siguiente. Probabilidad de. Entonces ahí me dice que es 2,28. No, es 12,28. Sí, 12,28. ¿Ya? 12,28. Eso es menor que el S cuadrado, y eso es menor eh, que el 18,472. Menor que 18, coma, a ver, muy grande, 472. 472. Ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que tengo que calcular. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Aquí,
bueno, no dejé tanto espacio. Voy a ampliar un poco el espacio porque necesito espacio aquí. Esto, vamos a ver aquí. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que ahí tengo que agregar algo. Esta es la probabilidad, ¿cierto? Y aquí dejemos el espacio ahí, ahí. Y aquí lo mismo, voy a dejar un espacio acá también, pero lo vamos a dejar por aquí, ¿ya? Al medio. Entonces aquí, ahí y ya, eso. Entonces aquí sería menor que. Entonces, mire, yo tengo que formar esta cantidad, ¿ya? Esa es la cantidad que tengo, en la cual yo tengo que estar preocupado. Esa que está ahí, ¿ya? Esa cantidad. Esa cantidad, ¿cierto? Se forma así, con los datos que yo tengo. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar al s cuadrado por 5, cosa que lo voy a hacer. Aquí va a estar el 5, 5. Por lo tanto, si hizo esa multiplicación ahí a s, aquí también por 5. A todo por 5. 5 ahí y 5 ahí. ¿Ya? Entonces, ya tengo esa primera parte, ¿se fijan? Entonces, ya tengo 5 por ese cuadrado. 5 por ese cuadrado. Ahí está. Entonces, la continuación ahora es que tengo que dividir todo esto en todos. Ahora, ¿esto tiene un sentido matemático? Sí, pues sí. Acuérdense ustedes que cuando nosotros o ustedes estaban trabajando en la parte de matemática, se acordarán que eh, cuando uno hace divisiones, perdón, cuando tiene una desigualdad, uno puede eh, dividir, puede multiplicar por cantidad dentro de la desigualdad, ¿ya? Entonces eso es factible, ¿ya? Entonces esto está multiplicado ahí, esto está multiplicado, ¿cierto? Y esto está multiplicado. Entonces ahora lo que falta es dividir por 12. Entonces aquí se divide por 12. ¿Ya? Se divide por 12, 12 ahí, 12 ahí y 12 ahí, ¿ya? 12 ahí. Entonces ya tenemos todo, ¿ven? Entonces ahora lo único que tengo que hacer aquí, ¿ya? Lo único que tengo que hacer es eh, hacer la operatoria. Entonces, probabilidad y paréntesis, y ahora empiezo. Entonces, hago la multiplicación de el 12,28, lo multiplico por 5, ¿cierto? Y lo divido por 12. Entonces lo divido por 12 y eso da 5,11666. ¿Ya? Entonces podríamos decir que eso puede ser 5,12, podríamos, ¿ya? 5,12 para hacerlo ahí. ¿Ya? Entonces el primer valor nos dio 5,12. Menor. Entonces aquí tiene que ir la chi cuadrado. Chi cuadrado. Y aquí van los grados de libertad abajito. Entonces aquí abajito los grados de libertad son 5. 5 grados de libertad. Y esto es menor que. Y ahora hago la otra multiplicación y división a su vez. Entonces tendría 5 por 18,472. ¿Ya? Eso me da, según lo que veo yo, 92,36. Entonces eso sería lo que viene aquí. 92,36. Ya. Esos son los datos que obtengo, ¿cierto? Al estar resolviendo este problema. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, aquí se acuerdan, esto es lo mismo que vimos anteriormente. Igual les voy a recordar cómo era esto. Entonces, eh, nosotros teníamos la distribución chi cuadrado, ¿cierto? Más o menos la distribución era algo como esto, ¿no? Una cosa como esta, ¿no? Ya, más o menos así. Entonces, lo que tengo ahí es 5,12. Entonces yo digo, ah, perfecto, eso significa que está, debe estar quizás por ahí, por ejemplo. Ahí. Profe, Dime, dime. en el segundo no le faltó dividirlo por 12. A ver, voy a mirarlo, déjame mirarlo, ¿ya? Puede que sí, puede que sí. Sería 5 por
18.472, ¿ya? Sí, pues tienes toda la razón. Y dividido por 12 da 7,69, o sea, 7,7 podría ser, ¿ya? Muchas gracias. Sí, toda la razón. Entonces ahí el valor es 7,7, ¿ya? Ya, listo, muchas gracias. Entonces ahora voy acá, ¿cierto? Y ubico por ahí, seguramente. Entonces, lo que yo tengo que calcular, ¿cierto? En términos de área, es más o menos lo siguiente. Es esto, lo que está aquí. Eso que está ahí, ¿cierto? Eso es lo que tengo que calcular. Entonces, ¿cómo lo hago? Y aquí está el tema de cómo lo hago. ¿Por qué? Porque yo tengo que ubicar eso que está ahí, ese numerito y ese numerito. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Significa, ¿cierto? Que aquí esos números están, en realidad están dados, porque esto es, este número que está aquí, el primer número, esos números ya los tengo, en realidad lo que no tengo son las áreas. Este primer número es el 5, ¿cierto? Es el 5,12. Y este otro número es el 7,7. ¿Ya? Entonces ahí están los dos números. Entonces yo lo que necesito es calcular esa área que está en rojo. Y para calcular esa área que está en rojo, si ustedes se acuerdan, era más o menos cómo lo hacíamos. Lo hacíamos de la siguiente forma. Entonces, para calcular esa área va a ser la probabilidad, ¿cierto? De que la chi cuadrado, la chi cuadrado, con 5 grados de libertad, con 5 grados de libertad, sea menor que, y hay 7,7. 7,7. Menos, menos la probabilidad de que la chi cuadrado, ¿cierto? Con también 5 grados de libertad, con 5 grados de libertad, sea menor que 5,12. 5,12. ¿Ya? 5,12. Entonces ahora lo que tengo que hacer es ir a la tabla y mirar esto, o bien directamente a GeoGebra. Entonces lo voy a hacer con GeoGebra, ¿ya? Para que ustedes vean que en realidad tiene mucha más utilidad y más completo el GeoGebra. Así que voy a ir acá, voy a cambiar y ahora voy, y aquí estoy en el GeoGebra. Entonces en esto, cambio acá, cambio y ahora son 5 grados de libertad, 5, y el valor que está aquí es 7,7. Entonces, 7,7. Ya. Entonces, ese número es 0,8264. Ya. Eso lo voy a anotar arriba. Entonces, este número es 0, 8264. 8264. Ese es el primer número que tengo ahí. Entonces, ahora lo mismo, 5 grados de libertad, pero ahora el número es 5,12. Entonces, aquí pongo, en esta parte pongo 5,12. 5,12. ¿Ya? 5,12. Entonces, eso da 0,5986. Entonces, eso lo voy a anotar acá, lo voy a anotar arriba. 0,5986.
Eh, 86. Ya. Entonces ahora les voy a mostrar, esos números ya los anoté, así que les voy a mostrar dónde tengo eso anotado para que lo vean ustedes. Entonces voy acá y ahí está. ¿Ya? Entonces, esos son los números que salieron del GeoGebra, que podrían haber salido de la tabla también. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es simplemente la diferencia. Entonces sería 0,82, 64 menos 0,5986. Eso da 0,2278. Entonces, el resultado de esto es 0,22 77, 78. Y ahí está. Eso es el valor que se anda buscando. ¿Ya? Eh, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que, digamos, quieran comentar ahí en este problema en particular. ¿Alguna consulta? Ya. Mire, y vamos a hacer el último problema, ¿ya? Para que también de la guía aquí. Y va a ser el siguiente, miren. Les voy a mostrar. Acá ya, hicimos, o se hizo el uno, el 2, el 3 y ahora voy a pensar en el 4, ¿ya? En el 4. Entonces, aquí en el 4 a lo mejor sería interesante, ¿cierto? Ver lo siguiente, mire. Aquí nos piden la probabilidad de que la media sea menor que un cierto valor C, ¿cierto? Y eso ya está calculado. O sea, en el fondo lo que piden es cuál es el valor C para que ocurra esto, porque ya esto está calculado, porque es 0,90 esta probabilidad. Entonces, el problema ahora es un poco diferente, ¿ya? Voy a anotar los datos para que lo vamos a resolver, ¿ya? Entonces, tengo lo siguiente. Tengo, bueno, primero es X raya, ¿cierto? Entonces, X raya eh, y la muerte, el N ya. Entonces, este es el problema 4. El problema 4. Voy a anotar los datos y ahí les voy a mostrar qué es lo que está haciendo. Entonces, la muestra es de tamaño 5. ¿Ya? Tamaño 5. Ese es el N. Eh, Eso, si ustedes lo miran en el enunciado, es MA, ¿ya? Muestra aleatoria. Y la distribución tiene media cero y varianza 125. Entonces, media cero. Eso lo estoy anotando en la hoja cuadriculada y ya les voy a mostrar, cuando lo tenga anotado, les voy a mostrar que lo estoy anotando, ¿ya? Entonces, media cero y, y la varianza es de 125. Entonces, sigma cuadrado es igual a 125. 1, 2 y 5. ¿Ya? Ahí tendría, entonces, esa sería la varianza. Y luego dice que lo que tengo que calcular es C. Entonces, C es lo que no conozco. Entonces, C es lo desconocido. Entonces, ¿y eso cómo se puede relacionar? Con la probabilidad de que eh, la media, ¿cierto? La media sea menor que C. Y eso es igual a 0,90. ¿Ya? Eso sería como eso lo anoté, así que ahora les voy a mostrar dónde está eso anotado. Entonces, 0,90. Ya, entonces ahora me voy a pasar a la hoja cuadriculada nuevamente y les voy a mostrar qué es lo que anoté.
Ya, ahí están los datos. Ya. N 5, la media 0, la varianza 125 y me piden el valor de C y que esa probabilidad es de que S raya menos C sea igual a 0,90. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces ahora les voy a mostrar de dónde tengo que sacar la información para hacer eso. Entonces, me voy a pasar al apunte y acá, si ustedes se fijan, en la primera parte, voy a moverme hasta acá. Acá, mire. Dice, si tengo una variable aleatoria X con una distribución determinada, una media determinada y una varianza determinada, media, la media también tiene distribución normal con esa misma media, o sea, se mantiene la misma media y la varianza simplemente queda dividida por n. ¿Ya? Entonces, con ese dato yo tendría que trabajar. Entonces, ahora me voy a volver y a la hoja cuadriculada, ¿cierto? Para hacer eso. Entonces, aquí tengo lo siguiente. Tengo estos datos son la varianza, ¿cierto? Y la media. Entonces, ¿qué sé yo? Sabemos qué cosa. Eh, sabemos que X raya, ¿cierto? X raya, el X raya tiene una distribución normal, una normal, con la misma media, o sea, en este caso sería cero, ¿cierto? Cero, y lo que es la varianza va a ser los 125. Perdón, primero déjeme, a ver, aquí ya, es sigma cuadrado guión n, ¿ya? Entonces, sigma cuadrado guión, eso es lo que tengo que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, es 125, está muy malo eso. 125 sería aquí, y dividido, en este caso, el n, ¿cierto? Son 5. Esa es la distribución de esa chi cuadrado, que es la que está ahí, ¿ya? Entonces, claro, si uno simplifica esto, esta variable, ¿cierto? Esta variable la tiene que es la chi cuadrada, o sea, perdón, la x media, no chi cuadrada, x media tiene una distribución normal, ¿cierto? Con cero y este sería 125, ¿cierto? 125 dividido 5, eso da 25. 25. Entonces su varianza es 25. Ya. Entonces, ya tenemos esa distribución. Por lo tanto, para calcular, ¿cierto? La probabilidad de X raya sea menor que C y eso sea igual a 0,90, a 0,90, esto va a ser lo siguiente. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo siguiente. A esta X raya le resto 0. Evidentemente que si le resto 0 ahí, le resto 0 acá. O sea, si el valor fuera distinto a 0, por supuesto que sería el efecto, pero aquí no es. Listo, ahí le resté. Después, ¿qué tengo que hacer? Lo debo dividir por 25. Entonces ahí divido, aquí divido y aquí divido por 25. Entonces aquí sería 25 ahí, 25 ahí y 25 ahí. ¿Ya? Entonces, quiere decir esto que ahora esto va a quedar así. Eh, va a quedar probabilidad, ¿ya? Probabilidad de esto, todo lo que está ahí.
¿ya? Todo esto, el conjunto, esto completo aquí, es todo esto. ¿Ya? Todo eso ahora es z, ¿ya? Eso es una variable z, entonces sería una variable z, ¿ya? Z. Entonces, esa va a ser la z que voy a usar acá y voy a ponerla como, en vez de ponerle eso todo, le pongo z, z. Entonces, esto sería z. Menor que, menor que, ¿cierto? Y aquí esto queda tal cual. C dividido en 25. C dividido en 25, ¿ya? 25 sería el valor que es de la varianza. Entonces, ahí, y eso igual a 0,90. 0,90 hectáreas. Ya. Entonces, esto que finalmente es lo que yo tengo que encontrar, o sea, esto es lo que tengo que de alguna forma eh, obtener. Entonces, ¿cómo lo hago? Esa cantidad que está ahí, esa cantidad que está ahí, la busco dentro de la tabla. ¿Ya? Entonces busco cuál es la abscisa para ese 0,90. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la tabla. Entonces ahora me voy a cambiar. A ver si tengo la tabla por ahí. Eh, ya. Déjenme. Tengo que poner la tabla para poder mirarla. Eh, ya. Entonces, ahora me voy a ir a la tabla que está aquí. ¿Ya? Ya. Entonces aquí tengo, bueno, aquí estoy en la chihuahua, entonces me tengo que mover hasta la normal. A lo mejor ustedes igual pueden tratar de mirarlo ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? En esta tabla, yo lo que tengo que hacer es buscar acá adentro el 0,90. ¿Ya? Entonces, miren, 0,90. Entonces, empecemos a mirar acá y aquí por aquí empieza a aparecer el 0,9, ¿cierto? 94, 91, eh, 0,90 y aquí, si ustedes se fijan, sería 0, bueno, el más cercano lo vamos a hacer, igual se puede interpolar, pero lo vamos a hacer en este momento por el más cercano. Ese sería el 0,9015, ya después sería el 0,8997. Esto igual lo podemos interpolar, ya, para encontrar exactamente el 0,9000, digamos. Si esto es 0,90 es porque los otros dos decimales son 0. ¿Ya? Por ahora lo vamos a dejar aquí, ¿ya? Vamos a aproximarlo con este nomás, pero podría ser, digamos, haciendo la interpolación. Entonces, acá miro, ¿cierto? Y me muevo para acá y es 1,2. 1,2, ¿cierto? Aquí es 1,20, 1,21, 1,22, 1,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Entonces, el número es 1,29, ¿ya? Entonces, la lectura ahora fue diferente. ¿Por qué? Porque la lectura se hizo dentro de la tabla. ¿Por qué? Porque ya me estaban dando la probabilidad. Entonces, en la tabla normal, la probabilidad está dentro, ¿ya? La probabilidad está dentro. Entonces, las abscisas estaban afuera. Entonces, sería 1,29. ¿Ya? Entonces, ahora me voy a regresar para poner ese dato. Entonces, estoy acá. Entonces, ahora el Z de tabla, ¿cierto? El Z de tabla, que es el del 0,90, pongámosle aquí 0,90, es igual a 1,29. ¿Ya? Ese sería el valor. Entonces, ¿para qué uso este valor? Entonces, este valor, ahora lo que hago es lo siguiente. Entonces, este valor me va a dar la posibilidad de hacer lo siguiente. Lo que hago, ¿cierto? Aquí es básicamente lo siguiente. Digo, C dividido en 25, ¿ya? C dividido en 25, ese numerito que
es el que estamos buscando, es igual a el 1,29. ¿Ya? Entonces de aquí debe salir el valor de C. Entonces uno, haciendo un pequeño despeje, ¿cierto? Nos da que tendría que multiplicar 25 por 1,29 y eso da 32,25. Entonces el valor de C es igual a 32,25. Y ese es el valor pedido. ¿Ya? Entonces, acá el problema fue un poco diferente. ¿Por qué? Porque ahora lo que se hizo, el dato que teníamos que encontrar nosotros era dentro de la tabla. ¿Ya? Dentro de la tabla. O sea, ahora no era las abscisas la que nos estaban pidiendo, o sea, nos estaban dando, sino que ahora nos estaban dando la probabilidad y por lo tanto a eso hay que buscarlo dentro de la tabla. ¿Ya? Eso es, digamos, en este caso parece problema número 4. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya. Entonces, ahí por lo menos, ¿cierto? En este caso, bueno, la idea era también un poco aprovechar esta posibilidad de poder hacer ejercicio, así que espero que le sea de utilidad, ¿cierto? Estos ejercicios. Em, y bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos el próximo viernes. ¿M? Que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Ya, gracias, Hola, chao. profe, gracias. Gracias a ustedes. Sí, profe. Chao, chao, gracias. Hasta luego, profe, cuídese. Igualmente a ustedes, gracias. Chao, profe. Chao, chao.